que le voy a agradecer. Pero ayer un oyente de este programa, uno de los tantos, de los miles, la estamos rompiendo. me escribió por Instagram y me dijo... ¿Stacker? Medio modo... Cero. Ok. Me dijo, hola Mati, me hizo un tatuaje. No con mi cara. El hombre agua, Está clara. Todos lo pensamos, Todos lo pensamos. ¿Se hizo un tatuaje? Un tatuaje, la última vez dijeron que vos eras muy fanático de Fito. Quería compartírtelo, un tatuaje de Fito. No, me muero. Muy Me muero. bien. Hay una canción que Fito cuenta el teléfono de su infancia en la casa en Rosario. Entonces se tatuó un teléfono y ese número. Y me dijo, pensé en vos, lo cual para mí es el mayor halago que uno puede pedir. Así que le agradezco a Juli, a Julián, que mandó ese mensaje. Y a ustedes, indirectamente, por haber permitido que Julián me conociera. Acá está, dice, hola, acá estoy. ¿Qué es Juli Ghost? Que capaz viene el domingo. ¿Vos venís el domingo? No sabes a dónde, ¿no? No, sí, sé perfectamente a dónde. No hace falta que te comprometas. Pero decir que Amigo, sí, estás haciendo después una campaña, todo bien. Después dice que no. Tengo un cumpleaños en La Plata. Decís que sí. ¿Vos venís el domingo, Mati? Es muy probable que sí. Sí. No, más contundencia. Dale. ¿Venís el domingo, Mati? Sí o sí, no hay ninguna chance de que Excelente. ¿Cómo lo Así te mienten. Mati, hoy, el día de hoy, nos trae sobre este concepto que cringe me dio ver la portavoz El domingo. hablando de Barrani, pero bueno, capaz que me tengo que acostumbrar un poco a estas cosas. Es raro que no te hayas acostumbrado a esta altura del partido. Ya Tengo la vara muy alta, 3 amigo, años. tengo la vara Sí, muy pero alta. no la fuiste bajando en este último tiempo. Yo también la tenía alta, pero bueno, hubo sucesos que me hicieron de a poquito. No me hagas ir cada terapia vez- en vivo, no me hagas terapia en vivo, hago lo que puedo. Perdón, sí. ¿De qué se trata la columna del día de hoy? Miren, le voy a ser sincero a ustedes y a la gente que nos está escuchando. Para mí era una gran semana para hablar de algo que está bastante en boga, pero que la semana pasada se amplió todavía más, que tiene que ver con este fenómeno que discutamos cuán novedoso es, de la economía Barrani, la economía en negro, la economía por fuera de la ley, que originalmente la popularizó Carlito Malatón, sobre todo durante la pandemia, en el momento donde había todavía distanciamiento obligatorio, aislamiento obligatorio y los restaurantes estaban en principio suspendidos y él iba a tener cenas clandestinas, entonces decía todo Barrani, todo por fuera del Estado. La última semana, y en las últimas semanas diría, esto se fue ampliando cada vez más, en particular con otras connotaciones. El lunes, si no me equivoco, pasado, fue a un duelo televisivo con el pelado Trebuch, el famoso pelado de Crónica, que ahora ya no estamos en Crónica, no me acuerdo dónde ¿Quién está. fue? América. Malatón A24. fue en lo que te reto un duelo, dale voy. Ah, la mierda. No sé si tenemos el video de Malatón con Trebuch como disparador. Con No Chatruc. hay pobreza en Argentina entonces. ¿Hay pobreza? ¿Cuánto? 25%. ¿Cuánto? 25%. Las estadísticas están mal tomadas. Ah, están mal tomadas. Están mal tomadas. Bien, ¿en qué te basas vos para decir En que esto, no toman Maratón? toda la economía negra, que es gigante. Ah, bien. Entonces, En Argentina hay tomando la menos economía en negra, Argentina. los pobres... Para, esto es casi desopilante. O sea, tomando la economía negra, los pobres son menos. Por supuesto. La economía negra es lo que salva a la República Argentina de la exacción que hacen todos los gobiernos. Bien. De la riqueza de la ¿Y gente. dónde tomas ese dato? No, es una estimación Ah, mía. es una estimación tuya. Sí, el INDEC está mal. Está mal. Olfato. El INDEC está mal. Olfato que tenés Y te voy a decir una cosa. Están todos viendo el país negativo porque no ven la realidad. Bueno, pero ahora voy con eso. Pero para que esto es fundamental. O sea, para vos tu olfato te indica que los, Que es un cuarto. que los Sí. pobres son 25%. Un cuarto, sí. Un cuarto del país. Bien. Y van a ir para o sea, abajo. cerremos todas las facultades, ¿o no? Bueno, si hace mal los tu olfato cálculos, te no tengo indica la eso, culpa. parece. Bien. No tengo la culpa. Vos sos Porque están consultor- tomando los vos sos salarios consultor de formales. muchas empresas y gobiernos? Yo soy especulador financiero. Bien. Me encanta que le... No va para abajo. Bueno, bien. O sea, tu olfato... Bien. Malatón haciendo más por el frente de todos que... Increíble, es el número uno. Yo, hay Igual lo algo... banqué un poquito Trebuch en esta. Sí, obvio. Lo más terrible de Obvio. esto es tener que estar del lado de Trebuch. Es muy algo fuerte. muy incómodo realmente. Me gustaría que fuera de nuestro. Porque es lo agarra terrible. este chabón a Macri o a Milei y con esa Y con esa mira, bronca y lo también hace mierda. Malatón hay algo que te devuelve todas las paredes. Sí, sí, realmente sí, te sí, devuelve sí. todas Mal. las paredes. Pero una Soy un cosa especulador financiero. es que lo diga Malatón, que para mí es probablemente uno de los tipos más felices de la Argentina, en Sí. el sentido de que poca gente se divierte tanto con lo que hace como él, a mí entender de afuera, mi olfato. Sí.
Pero una cosa que lo diga él, Malatón, en conferencia o en un programa con Trebuch, y otra cosa es, tenemos la entrevista de Mr. President en radio, Claro, no. en otra radio. Un esfuerzo imparable. No nos quiere, dice que es a pesar del gobierno que ocurre esto, ¿no? Carlos Malatón. Pero da un detalle que le cabe alguna razón en lo que dice, bastante razón, que es la informalidad de la economía, de gran parte de la economía argentina. Entonces, cuando uno mire datos solo sobre la formalidad y no tiene en cuenta que hay un pedazo importante de la economía que se mueve en la informalidad. Yo llegué al gobierno, desde que yo llegué están anunciando el saqueo a los supermercados y el estallido social. Bueno. Y somos el gobierno con más baja conflictividad social que ha habido en la democracia. Entonces, evidentemente, en lo que dice Malatón, algo de razón hay. Hay una economía silenciosa que se mueve al margen del Estado, pero que existe. ¿Ustedes se acuerdan? Ahora me vino el recuerdo. No sé si se acuerdan, cuando en una apertura de sesiones el expresidente Mauricio Macri habló del crecimiento invisible. Sí, ¿Se acuerdan? Sí. Buenísimo. La de concepto. memes que nos regaló. Buenísimo concepto. Mal. Bueno, ahora está un poquito mejorado con la economía silenciosa, pero entre crecimiento invisible y un crecimiento que las cuentas nacionales no ven, Sí. digamos, es una cuestión Es ni semántica. siquiera ¿Y ese semántica, te digo, crecimiento ni del que siquiera hablas semántica. está aquí con nosotros? Falta que le pregunten. Entonces, más que eso, además, porque es evidente que hoy una parte importante de las transacciones de la economía argentina, de las compras, de la venta, de los ingresos, de las contrataciones, se realizan por fuera de los contratos legales, digamos, o sea, una parte importante de la economía se mueve por los canales no registrados. La pregunta es cómo las cuentas nacionales captan eso, si es que lo captan, ¿no? Entonces, ir a preguntarnos si efectivamente existe una economía informal que crece y demás, pero sobre todo si eso no está contemplado en las cuentas nacionales o en la pobreza, cuando salimos a decir que la Argentina hoy tiene 40% de pobres. Bien. Claro. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que vamos a intentar discernir hoy Perfecto. en la columna. Bien. Y para eso yo le voy a recomendar un hilo de Twitter, si no lo vieron. Lo tengo fabiado. ¿Ya sabes cuál? Y sí, porque yo cada vez que vos compartís cosas las fabeo y a veces te pregunto, che, esto está bien, lo leo, no lo leo. De Juan Martín Graña, un investigador y aparte fue mi docente en la facultad y aparte es uno de los tipos más graciosos que conozco, pero en ese caso es todo seriedad. El otro día, bueno, no voy a empezar a discutir Tanto con todos Mecha. ofendiéndose. Estamos todos sensibles. ¿Qué Mecha dijo pasa, que su chicos? columna preferida es la de Pablo. Bueno, no importa. Lo vi. Y le dije, pero lo Bueno. tuyo es una cátedra, loco, basta, me quiso salir por arriba, toxiquean. quiso salir por arriba, pero bueno. Juan Graña hizo un hilo, de hecho fue mi docente de cuentas nacionales, con lo cual es palabra autorizadísima para hablar de lo que las cuentas nacionales ven y no ven, y es un poco la base con la que yo voy a contarles qué es lo que está detrás de toda esta economía Barrani, de todo este nuevo discurso en boga de que en realidad la economía argentina parece ser Noruega, pero bueno, tiene la informalidad, entonces las cuentas nacionales no se dan cuenta que somos Noruega, que estamos creciendo, que la pobreza es baja, que la desigualdad es menor. Y una Ok, serie de cuestiones. entiendo. Vamos. Estoy obviamente caricaturizando el Sí, argumento. Sí. Bien. Entonces, lo primero y principal es que técnicamente, cuando hablamos de la economía invisible, en realidad lo que estamos pensando es lo que en los manuales aparece como economía no observada, ¿no? No observada fácilmente por los datos o las variables macroeconómicas, y ahí entran tres grandes grupos de actividades, digamos, no observadas. Por un lado, la producción oculta. Oculta en dos sentidos. Podría ser oculta porque se le esconde al Estado para no pagar impuestos, o se le esconde al Estado porque no cumple con los parámetros de seguridad que el sector requiere, digamos, razones estrictamente económicas. Bien. O en algunos casos razones estadísticas, que es que la estadística, por cómo está compuesta, no puede ir a ver eso. ¿Sí? Sí, Ok. sí. Esa es O una sea, parte. O sea, esto que Por diría ejemplo, Maslatón, de que no lo pueden contar bien. por ejemplo, nosotros, la EPH llega a lugares urbanos, es sobre todo sobre conglomerados urbanos. Bueno, lo que pasa por fuera de los conglomerados urbanos le es un poco más skew. Bien. Ese es el primer grupo. Por fuera de ese primer grupo, además, dentro de la economía no observada, tenemos la producción ilegal. Bien. Ok. Por Sí. ejemplo, ¿cuál es el PBI de Colombia? Claro. Una cosa es si vos me Contás la dices- merca. Exacto, si vos contás la merca o si no contás la merca. Mm. Y si un día se legaliza la merca en Colombia,
¿el PBI crece porque de pronto la actividad se va al cielo o porque en realidad ahora pasás a contabilizar algo que antes Claro. no contabilizabas? Entonces ahí tenemos otro grupo. Entonces yo me pregunto si algunos de los que están festejando este boom de la economía informal están en realidad festejando el boom del narcotráfico. No creo que ocurra eso, Uy, no. pero hay algo escondido detrás de que dentro de esa economía no observada que no captan las cuentas nacionales están un montón de actividades ilegales. Bien. Por Sí, o distintos de los motivos. grandes especuladores también. Siempre que sea ilegal. Estamos hablando estrictamente en este grupo de actividades ilegales. Pero, digo, la posibilidad de hacer esta... Bueno, ahora ya no se puede tanto igual. La bicicleta financiera, digo, como formas de... Todo eso es legal. O sea, Claro. después está si se oculta, si no, para no pagar impuestos y demás, pero Claro. invertir, o sea, comprar dólares, invertir en un plazo fijo, después cambiar los dólares. Pero todo eso. entonces, o sea, el argumento se cae por sí mismo porque, digo, no hay... El peso de esa economía informal no da... O sea, no es suficiente como para equilibrar la balanza de lo que sí es formal. Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte. Ok. A cuánto representa esa economía informal. Y el tercer grupo de economía no observada está dado por la producción de los hogares. Si te haces un café con leche o le haces un café con leche a tu conviviente, bueno, eso en un bar lo estarías pagando, está ya hecha, en un bar lo estarías pagando, Estoy en tu pensando casa en no. todas las cosas o ilegales. algunos... Me quedé pensando en todo lo ilegal. En algunas casas con huerta donde se pueden autosatisfacer de algunos consumos, bueno, contabilizás el tomate que sacan de La naranja. su propia huerta o la naranja que sacan de su propia huerta. Bueno, eso es el tercer grupo que Claro. es la producción de los hogares. Todo eso es economía no observada. Eso también no cuenta adentro, claro. Lo último no. O sea En que una realidad, economía popular o rural, no sé, una economía familiar. una parte de la economía familiar le es muy esquiva a... Pero ¿cuánto es? No es. No alcanza obviamente, para no, cubrir no. los números de pobreza. No, claro. no, ni hablar. Pero igual hay todavía más que a donde yo quiero llegar. Obviamente, esta economía no observada y sobre todo el primer grupo, el de las razones económicas, Sí. el de cuando, por ejemplo, un empleador no registra a los trabajadores o cuando vas a comer afuera y pagas en efectivo y esa transacción para el Estado no existió, digamos, ahí sí hay entendiblemente una necesidad de la economía de medirlo, de saber, bueno, che, ¿cuánto se produjo este mes o cuánto produjeron este mes los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires? ¿No? Que es en algunos barrios de la capital un segmento completamente informalizado y no Claro. registrado. Encontrar un ticket factura en Palermo es una misión imposible. Pero hay formas, y esto es lo más importante, hay formas incluso de ir a ver esas cuestiones. Desde hace 40 años, casi desde 1986, que las cuentas nacionales, o sea, el INDEC, busca captar todas esas actividades que están por fuera de lo fácil de captar. Digamos, una parte importante, sobre todo el primer grupo de economía no observada. ¿Puedo hacer una pregunta Sí, obvio, más la que técnica? quieras. Sí, re. ¿En qué cosa, o sea, de qué manera se le escapa esa, que no sé qué palabra usar, pero ¿cómo se es Barrani? ¿Solamente con efectivo? Lo más fácil, sí, Ok, Para No, mover al menos grandes montos, porque si no la FIP te va a buscar. exacto. Sí. pero digo, una transferencia en Mercado Pago está registrada. Bueno, hay todo un tema alrededor Bueno. de cómo se pueden, cuán, digamos, captables son esas transferencias a Mercado Pago. Viste que a veces no es lo mismo si transferís con QR, cada vez más te piden que no transfieras con QR, no es lo mismo si transferís con QR que si ingresás, o sea, si transferís dinero Claro. como si fuera una cuenta amiga de la que le pagaste la cena. Que A mí me igual- pasa que igual yo pago, o sea, pago impuestos, digo, pero Mercado Pago tiene funciones para identificar, no sé, el sistema de suscripciones, pago ingresos brutos por la gente Sí. que paga con tarjeta, o sea, digo, como está bastante Sí, legal en algún Igual punto. hay algo que pasa, por ejemplo, mi contador me ha alertado Ajá. de que yo tengo, por ejemplo, varias cuentas de débito, ¿no? Porque las fui acumulando en la vida. Entonces me dijo, mirá, usá esta que la tenés registrada en la FIP, porque si no, todo lo que pasa por acá, la FIP un día puede venir y decirte, che, mirá Sí. que vos tenés todos estos, no sé, Claro. tanta plata que estuviste circulando y que no está registrada. Explícame cómo. Entonces hay, o sea, mientras estés ¿Cómo tenés bancarizado... cuentas de débito no registradas en la FIP? No, justamente, como todo, vos tenés una cuenta, ya estás bancarizado, está registrado, todo lo que muevas ahí, la FIP lo puede ver. Y hay que tener cuidado con eso, justamente porque si no, ellos tienen registro de que a vos te ingresa plata, pero vos no estás diciendo bajo qué concepto,
te van a buscar justamente. Igual la Ok. FIP no va a buscar a perejiles como nosotros, va a buscar a No te Chiche creas. Hellblum, a gente así. Como Bueno, más pero, importante. te pero en pelees. un año vos por ahí movés $1.000.000 y no te das cuenta, ¿entendés? Sí, Sí, sí. pero 1.000.000 de Un millón de pesos, ¿cuánto Pero- mueve un millón de Ah, pesos? igual cada vez Te más juro con esta que nominalidad. vos podés llegar a mover $1.000.000 tranquilamente en un año. O sea, mover, quiero decir, no que lo ganaste todo. No, no, ¿entendés? ya sé que un pasó. millón de moviste. pesos es menos de 100.000 pesos por mes. Por eso, Claro. no, por Sí, eso. sí, sí, No sí, es sí. nada. Es O sea, es calculá menos. cuánto cobras y Ay, cuánto me te siento más sobra latón. y vas a ver que... Y si, Ah, es- un y si millón da- de pesos no y es si da nada. negativo. Claro, ya hablamos de la reserva. Perdón, Mati, No, seguí, volvemos seguí. a él. Dale, dale, dale. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil o más entendible para el oyente? Y viene muy bien lo que acaba de comentar José para entender esto. Ay. Saludo a Tiene que Marcelo, ver mi con contador. saludo a Maxi, con una identidad, una igualdad de 3 métodos, 3 formas por la cual se puede contabilizar el Producto Bruto de un país, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes cuál fue el producto de la Argentina, es decir, cuánto produjo la Argentina en 2022, hay Sí. distintas formas de acercarse a ese producto, que un poco, así como José decía, bueno, yo por un lado cobro, pero por otro lado gasto, entonces más o menos tiene que compatibilizar eso que yo cobré, Claro. lo que yo declaré en mi caja de ahorro con los consumos que yo después tuve durante el año. Bueno, algo parecido ocurre con las cuentas de un país. ¿Vieron que a veces hablamos de cómo se distribuyó el PBI, a veces hablamos de cómo se distribuyó el ingreso? Sí. Bueno, son 2 formas de decir lo mismo, pero que en realidad lo que esconden detrás es que vos estás mirando cuestiones diferentes. Por ejemplo, una forma de medir cuánto produce el país en Sí. un determinado año es ir a las empresas y preguntarle cuántos bienes de cada bien o cuántas unidades de cada bien produjeron cada año. ¿No? Entonces Ok. vos decís, vas a una empresa de autos y le decís, che, ¿cuántos autos categoría A produjiste? ¿Cuántos autos categoría B produjiste? Y contabilizás todo eso y decís, ah, bueno, claro, todo lo que produjeron es un 5% más que lo que habían producido el Ok, año pasado. Ese bien. es el método del valor agregado, que en realidad básicamente lo que estás yendo es a buscar por sectores cuánto produjeron Claro. y en función de eso decir, ah, bueno, la economía creció, la economía cayó. Bien. Opción A. Tengo una pregunta con eso. O sea, eso es. Cuando decís le preguntás, Sí. literalmente le decís, che, ¿cuánto? ¿Cuánto se despachó de...? Sí. Y confías en lo que ellos te dicen. Confías en lo que ellos te dicen. Ok. Obviamente ahí hay problemas, porque Claro. hay incentivos a declarar a veces menos, pero Exacto. tenemos otra Bien. Forma. que es la de el ingreso o la distribución del ingreso, porque todo lo que se produce de alguna forma termina siendo o salario para el trabajador O costo de alguien. o ganancia para Claro. el empresario, o alguien se queda con esos billetes Claro. a fin de cuentas. Claro, Entonces, claro. lo que vas a medir es cuánto se quedaron cada uno y le preguntas a cada persona, che, ¿cuáles fueron los ingresos de este año? ¿Sos trabajador o sos empresario? Soy trabajador. ¿Y cuándo te quedaste? Tanto. El gráfico que mostró José el otro día, ¿vieron? De cuánto se apropian los trabajadores de la torta. Sí. Ahora, ¿hay una tendencia ahí a decir que uno gana más o menos de lo que gana? Bueno, ahí hay otra cuestión, porque si vos llamás a la empresa y preguntás cuánto se produce, bueno, se entiende el incentivo a declarar un poco menos. Menos. Claro. Pero si vos vas a la casa de un laburante y Sí. le preguntás cuánto cobró el mes anterior, no está el incentivo, después hay un montón de quilombos, pero no está el incentivo propiamente dicho a subdeclarar. Claro. Y efectivamente, una parte importante de los ingresos, y de hecho es como se mide la evolución de la pobreza, es con la encuesta permanente de hogares. Claro. Con la Claramente EPH. en los pobres no, pero con alguien para evitar que te suban de categoría Claro. o el Barrani, O sea, sí. oficialmente, Sí. está buenísimo lo que están diciendo, y a eso quería llegar. Oficialmente, esa encuesta del INDEC no se cruza con AFIP. Justamente porque lo que ahí se busca ver es efectivamente una foto de cómo está la sociedad Claro. en ese Ok. momento. Ok. Ok. Entonces, hay una, digamos, y esto ocurre verdaderamente, aunque después de la intervención del INDEC aparecieron algunos miedos, lo cierto es que está garantizado, teóricamente por las cuentas nacionales, porque así funcionan, que lo que vos contestes en esa encuesta después no se va a machear. No te van a venir a perseguir. Exacto, no es que le van a mandar un mensaje a Castañeto de la FIP y le van a decir, che, esta persona en este hogar me acaba de decir que cobra 300 lucas. ¿Te fijás vos en la FIP si Claro. tenés? O sea, eso no se puede hacer, no se hace. ¿No se puede? No se puede hacer. ¿Por qué no se puede? Porque Justamente ahí para que sea honesto. generarías el incentivo a que en la EPH te contesten Mal. mal. Ok. Y ¿Se tener entiende? mala, Porque mala la estadística. EPH Exacto. está diseñada contemplando esa situación especulativa Exacto. y para que sea lo más honesta posible entre los Exacto. resultados. Ahora, Así todo, hay problemas. Sí. Por ejemplo, esto lo publicó Dani Steingart esta semana, hay una brecha bastante importante entre
lo que se declara, o sea, el promedio de salarios registrados de la EPH, o sea, la EPH llega y te pregunta dónde trabajás y bajo qué modalidad trabajas. Sí, ¿Está registrado? En realidad te preguntan, ¿pagás jubilaciones? bien. Sí, está registrado. Ok, entonces ahí entras en una categoría que es, digamos, trabajadores Trabajo formal, registrados. bien. Trabajo formal. Y eso es macheable a nivel agregado, o sea, contando todo con las estadísticas que tiene el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Hay un fragmento de televisión muy divertido entre Grabois y el profe Osona, en el que le preguntan, ¿sabe lo que es el SIPA? No, Después se sí. lo paso, es espectacular. Bien. Bueno, no importa. El SIPA básicamente, como tiene los datos de todos los trabajadores registrados, porque básicamente está conformado por todos los aportes que se realizan mes a mes para la jubilación de los trabajadores, Sí. vos ahí tenés dos fuentes para chequear. Es decir, che, Si si esto- yo agarro todos los trabajadores registrados de la EPH, me debería dar algo parecido. A los que pagan jubilación. Exacto. Claro. Porque ¿Y? eso está registrado. Y eso da, curiosamente, que la EPH está un poco por debajo de lo del SIPA. De hecho, se está agrandando eso que está por debajo. O sea, ¿Por que qué? hay más trabajadores registrados que los En que ra- hacen aportes. En realidad, lo que se está diciendo ahí es que lo que cobran, lo que declaran cobrar en la EPH es menos de lo que figura en el SIPA. Claro. O sea, este incentivo a subdeclarar empezaría a jugar para los trabajadores, lo cual... Tanto como Bueno, para que Maslatón y Alberto Fernández digan que esa es la economía que va a salvarnos. No, y de Ok. hecho lo más probable que esté jugando ahí, o sea, primero que los trabajadores registrados en estos últimos años también perdieron y ya Claro, tenemos sí. la modalidad de trabajadores registrados pobres. Pero además de eso, lo que probablemente esté detrás es que el encuestado es esperable, o me puedo imaginar que si a mí me preguntan, yo contesto lo que gano neto y en el SIPA tengo lo que gano Claro. bruto, entonces ahí ya tenés de por sí Eso un tendría margen. coherencia. Exacto. Después, ¿se entendió más o Sí, menos sí, eso? sí. Después, volvemos a que la EPH va a buscar aglomerados urbanos. Si vos vivís en un country, quizás aportás al SIPA porque está registrado, pero la EPH no te capta. Entonces, el universo al cual le va a preguntar la EPH puede ser que sea Menor, una claro. muestra un poco más pobre, por poner en términos que se entiendan, que la muestra total o el universo de trabajadores registrados. Bueno, Ok. pero justamente igual, digamos, esbozar un argumento como el que está haciendo Alberto Fernández y Maslatón de la informalidad para justificar o para decir, bueno, no estamos tan mal, cuando la realidad es que estamos teniendo un momento en Argentina donde los trabajadores registrados son pobres, es medio Totalmente. carente de humildad. ¿Cómo es y- que dice Cristina? Honestidad intelectual. Honestidad intelectual. Dos cositas más. Bueno, decía, entonces tenemos el método para medir a través de la producción, Sí. de que le vas a preguntar a cada sector cuánto produjo, el método a través, o que lo calculas a través del ingreso, cuánto se apropió cada clase, digamos en términos marxistas, del ingreso, y en tercer lugar tenemos para qué se utilizó o en qué se gastó, esto que decía José. Bueno, eso a fin de cuentas, a fin de año se tuvo que, más allá, lo que se produjo se tuvo que haber usado o para consumo personal, o lo compró el Estado como gasto público, o una maquinaria que la usaron las empresas para como inversión, o se exportó al exterior, ¿sí? Entonces, esos son los destinos de todo lo que se produjo, digamos, Sí. en qué se pudo después haber utilizado. Entonces, tenemos tres formas que en realidad deberían dar todo lo mismo, porque lo que se produce deriva en ingreso o para el trabajador o para el empresario, y además después alguien consume eso que se produce. Correcto. O sea, no contempla cómo se distribuye ese ingreso, simplemente debería corresponder, que a tanto nivel de Exacto. producción debería haber tanto ingreso, no importa quién se llevó qué. Exacto, entonces Bien. vos tenés metodología para ir, digamos, convergiendo esas tres formas. Claro. Vos, por ejemplo, sabés que la construcción es un sector bastante informalizado. Sí. La construcción, Claro. las obras. Sí. Si vos vas Sí. ahí y le preguntás al maestro mayor de obra, che, ¿cuánto están gastando? Eso es difícil. Ahora, el despacho de cemento, que es un indicador fundamental Para la obra. para la obra, está tan concentrado que es más fácil de ir a ver. Claro. Porque tocas la puerta de Lomanera o de ¿Cuánto algún- tenés ahí? Exacto, ¿cuánto despachaste el último mes? Entonces ellos tienen mayor incentivo a hacer las cosas bien porque es muy fácil de ir a Claro, buscar esa pero información. una pyme que hace tostadoras o pullovers, Exacto. tiene estoqueado ahí, Exacto. ¿cómo lo vas a buscar? Sí, perfecto. Eso es más difícil, pero entonces vos tenés distintos segmentos, o sea, teniendo en cuenta la informalidad del eslabón, decir, bueno, yo no voy a hacer todo el indicador de la construcción en función de lo que le pregunto a los arquitectos en la obra, Claro. sino que pienso lo despacho de cemento, lo despacho de ladrillo, y en función de eso imagino cómo está evolucionando la construcción. Pero ya a modo para ir cerrando, porque no nos queda tanto tiempo, a mí hay algo que me interpeló
del argumento, que apareció en una nota que después compartió la portavoz, vinculado al sector servicios. Como que esa parece ser la novedad. Nosotros siempre asociamos la economía informal a una economía precarizada, más bien, negro. más Sí. bien de los deciles, exacto, más pobres, y ahora tenemos, todos conocemos a algún amigo, amiga, compañero, primo, prima, que exporta servicios al exterior, que programa para una Claro. empresa de Claro. afuera. Sí, claro. Massa Y eso- hace poco habló de esto. Sí, sí, de hecho. Bien. De hecho, generaron una carátula de monotributo. Ojo, te cae la Vos fin. tru- Ojo con lo que vas a decir. No, no, de hecho a mí Twitch me paga y lo deposita en una cuenta de PayPal que yo no tengo asociada a ninguna cuenta bancaria Por de ejemplo. Argentina Ahí porque exacto. nunca voy a poder sacar esos dólares. Entonces, para explicar, eso es difícil de medir para las cuentas Claro. nacionales, a menos que... No tengo para seguir tantos con lo dólares, anterior, gente, tampoco obvio, no se a preocupen. menos que Becha traiga eso, o que un familiar se los traiga en efectivo afuera. Si Becha después los consume acá, eso se contabiliza porque Becha en algún momento tuvo que usar esos dólares para consumir. De manera legal. Exacto. Los estoy lavando. Exacto, básicamente de lavar. Pero lo que traigo acá es que hay distintas formas de ir a captar esos fenómenos. O sea, una actividad que hasta un momento fue toda informalizada y se En le algún momento escapaba, se tiene que formalizar. en algún momento cuando la usás pasa a estar dentro Claro. de A lo- menos que Sí. compre drogas. Hay un a menos monotributo que compre tecnológico. pero ojo, porque tu dealer Tiene En que algún comprar momento lo va a algo. consumir. Sí, tiene O que sea, pagar las despensas. O si te lo guardás abajo del colchón, ahí cagaste. exacto, ahí es mucho más difícil de ver. Sí. Bien. Pero con todo esto, porque a mí la verdad que lo de los servicios es cierto que podríamos hablar que una porción de la economía informal ahora mayor a la del 2018-2019, sobre todo por el cepo y por las tensiones cambiarias, es un sector de altos ingresos que se mueve en la informalidad. O sea, siempre existió eso, pero ahora podría ser un poco más grande por estos exportadores de servicios. ¿No? Las exportaciones de servicios, por ejemplo, la registrada el año pasado fueron 8.000 millones de dólares y algunas cuentas complementarias al INDEC, o sea, de privados, dicen que podría haber sido de 14.000 millones de dólares. Por ejemplo, Becha exportando a Twitch. Ok. Eso las cuentas nacionales no lo captan, pero en realidad existe. Está pasando. Entonces, con todo eso, yo lo que creo, y esto para terminar a modo de conclusión, es que es probable que una parte... Había traído el molde, porque ¿qué es este molde? Nosotros tenemos como si fuera un lente, un molde para medir la economía, que está hecho en función del año 2004, cuando le preguntaste a un montón de sectores, bueno, ¿cuánto producís? ¿Cuánto vale cada cosa que producís? ¿Cuántos costos? Y después no estás renovando esa información todo el tiempo. Esa información sale de censos poblacionales, de censos económicos, de censos agropecuarios. Y con toda esa información vos armás un molde. Ahora, es verdad que en 20 años o sea, la economía en general puede cambiar. Entonces Cambió, vos seguir claro. usando el mismo molde te puede complicar algunas O cosas. sea, no y te ayuda para medir ciertas cosas que ahora tendrías Exacto. que medir. Por ejemplo, la exportación de servicios. Bien. Ahora, dicho todo eso, eso explicaría por qué quizás la economía en realidad creció más de lo que pensamos, incluso por qué los sectores más altos están mejor de lo que dicen estar, Claro. porque en todo caso la desigualdad es mayor, pero yo todavía no encuentro una razón para pensar por qué la pobreza es menor a la que dicen. ¿Se entiende? Sí, o sea, perfecto. es cierto que en las cuentas nacionales hay cosas que no captan, es cierto que una parte importante, las cuentas nacionales buscan captarlo y aún así no lo logran, pero el grueso de eso está en los sectores más altos. Claro, por eso- la eso explicación que explicaría- dan, exacto, Eso explicaría por qué hay 10 Coldplays de River que decís, Exacto. "Che, ¿de dónde sacan la plata?" Exacto, Ahí. Ok, exacto. perfecto. Es compatible con eso, no me termina de convencer para explicarme que la pobreza sea del Claro. 25% en Claro. lugar del 40%, sobre todo porque obviamente uno sería mucho mejor si vas a preguntarle a todos los hogares del país cuánto cobraron, si están bien con las necesidades básicas, si las pudieron satisfacer o no. Eso no se puede hacer todos los meses. Entonces lo que hacemos es agarramos una metodología y la sostenemos siempre para ver la tendencia. Entonces puede ser que la pobreza no explique una parte, pero es lo mismo que no explicaba hace 15 años. Claro. Entonces me sirve para ver si creció o no creció. Mati, gracias. A ustedes. Seguiremos pensando en la economía porque Cristina ya nos castigó. Nos quedó hablar de la carta de Cristina. La próxima. No, bueno. Ah. Que está... No, un párrafo de economía en particular que decía, este párrafo hay que hablarlo. La No, semana que viene. La semana que viene, ya Bien, tenemos excusa. con paciencia, perfecto. Gracias, Hombre Agua. A ustedes. Te deseamos un muy feliz fin de semana. Lo mismo para ustedes. Ya sé que falta, pero Wednesday. Fin de semana en sentido amplio. Jueves, Es viernes, miércoles. sábado. Todo. Acá dicen, Becha, avisá que armamos una ONG y blanqueamos por ahí. Un poco sí, un poco no, un poco silly también. Hablamos después.